Hola queridos estudiantes, ¿cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. Vamos a revisar la materia de la semana. Se trata de desarrollar la habilidad de producción de textos como habilidad del aprendizaje. ¿Ya? La idea es que ustedes fortalezcan la habilidad de crear textos, ¿ya? Desde el aprendizaje de las etapas de la producción del texto. Pero antes de eso, vamos a revisar eh, cuántos tipos de texto hay, en qué se caracterizan y cómo lo van a distinguir. ¿Ya? La producción de texto es una habilidad fundamental dentro de lo que es el proceso de su aprendizaje, ya que les va a permitir el poder comunicarse, poder redactar las ideas que ustedes tengan, poder participar en los foros de aprendizaje, desarrollar sus tareas escritas, sus controles, etcétera, de una manera asertiva, clara y en que la comunicación se realice cumpliendo el objetivo por el cual ustedes se están comunicando. Ya dentro de esta producción de texto vamos a tener la posibilidad de redactar diferentes tipos de texto. Las características específicas de los tipos de texto van a ir variando según el texto que ustedes quieran escribir. Ya tenemos textos narrativos, tenemos textos descriptivos, tenemos texto informativo y texto argumentativo. Va a variar de acuerdo al propósito que tengas para comunicarte. Si tú quieres narrar, si tú quieres contar una historia, ya donde te vas a enfocar en lo que le pasa a los personajes de acuerdo a la trama que tú estás contando, entonces vas a escribir un tipo de texto narrativo. ¿Ya? Ahora, lo contrario al texto narrativo es cuando tú quieres comunicarte de una manera en que vas a expresar tus ideas de una manera descriptiva, detallando ciertas características tanto de las personas como de los objetos. Este tipo de texto se llama texto descriptivo y se centra específicamente en que en el texto se van a crear imágenes mentales. O sea, tú a medida que vas leyendo el texto, el lector se va creando imágenes mentales de lo que está sucediendo. Es como estar viendo un video a partir de la lectura, ¿ya? Eso es lo que provoca el texto descriptivo. Descriptivo. Ahora, el texto informativo es más bien práctico, ya se utiliza cuando tú necesitas informar algún texto que se va a transmitir de una manera práctica, clara, precisa, concisa. Por ejemplo, las instrucciones, las recetas de cocina, las noticias, que son textos que son concretos, son totalmente, informan lo que está pasando, ¿ya? E informan el cómo se deben realizar ciertas situaciones. Por eso son textos informativos. En cambio, cuando tú quieras eh, no solo informar, sino que quieras convencer de tu opinión o de tu punto de vista, de cómo tú viste las cosas, se utiliza el texto argumentativo que viene de argumentar, que es exponer tu punto de vista. En este tipo de textos se presentan, como yo digo, argumentos y se presentan evidencias para poder convencer al público de lo que se está presentando y lo que se está informando. Ahora, dentro de las características de los diferentes textos, tenemos, por ejemplo, el texto expositivo, que es cuando tú expones
expones un tema, se usa, por ejemplo, en contextos académicos y profesionales, es un texto que se va a utilizar mucho, como yo les decía, para expresar sus ideas, para desarrollar una tarea. Dentro del foro de aprendizaje, tú usas un texto expositivo. Ya, este texto se caracteriza por tener un enfoque objetivo, es decir, este tipo de texto evita diferentes opiniones personales, sino que se centra en los hechos. ¿Ok? Las noticias también pueden ser, aparte de un texto informativo, pueden ser un texto expositivo, porque las noticias deben darse bajo un enfoque objetivo que se centre en el hecho, ¿ya? De una manera coherente y concreta, ¿ya? Aparte de eso, el texto expositivo, su estructura es clara, su estructura es definida, no cabe al error, ¿ya? Suele siempre incluir eh, una estructura definida que tiene introducción, desarrollo y conclusión con el objetivo de facilitar la comprensión del lector. Ya el texto, por otra parte, el texto técnico, que es otro tipo de texto, es un texto que se caracteriza por usar un lenguaje específico, un lenguaje especializado, está dirigido a un tipo de público. Este tipo de texto es el texto que se utiliza en las diferentes disciplinas. Ya, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las profesiones, con diferentes profesiones, ya, o con diferentes metodologías específicas que van a estar eh, desarrolladas por una determinada materia y se va a expresar a partir de un lenguaje técnico que los va a conocer las personas que pertenezcan a esta disciplina, a este estudio. Suele ser un lenguaje claro, un lenguaje técnico y un lenguaje universal para las personas que pertenecen a este medio. ¿Ya? En cambio, el texto científico, en contraste con el técnico, se enfoca a una presentación que su foco es la investigación. También se utiliza un lenguaje técnico, ¿ya? Y universal para las personas que pertenezcan al medio, pero el foco del texto científico está centrado en lo que son las investigaciones, las teorías, diferentes hallazgos sobre un tema determinado. ¿Ya? Y su estructura siempre va a incluir una introducción, una metodología, los resultados y las conclusiones del tema que se va a tratar. Ya tenemos también eh, los textos argumentativos. Los textos argumentativos son textos que van a expresar la opinión del lector tratando de persuadir al lector. ¿Ok? Entonces, el autor persuade de su opinión al lector a partir, obviamente, de la lectura de la información del texto. Son textos cuya principal función son defender el punto de vista del autor mediante la presentación de argumentos sólidos, sustentados en hechos concretos, en evidencias, donde se tienen que justificar y fundamentar lo que se está argumentando. Ya dentro de los textos argumentativos
tenemos, por ejemplo, la síntesis como una herramienta de comprensión de lo que se está presentando. La síntesis es un tipo de texto argumentativo que va a permitir presentar la información de una manera condensada, de una manera resumida, ya donde se va a organizar esta información de una manera concreta, específica, presentando las ideas principales en orden y se mantiene el objetivo del autor, pero la persona que realiza la síntesis lo va a expresar con sus propias palabras. Ya, eso es una síntesis. ¿Cómo se hace ahora una síntesis? Bueno, una síntesis, recuerden, es un texto argumentativo. Ya la síntesis, ustedes cómo la tienen que hacer. Por ejemplo, en la tarea de esta semana, ustedes tienen que realizar un texto y tienen que elegir si lo van a realizar haciendo una síntesis o un ensayo. En otras palabras, lo que tienen que hacer es desarrollar un texto argumentativo, ya donde van a estar argumentando la opinión de cada uno, tratando de convencerme a mí, que voy a ser quien va a leer sus escritos, de lo que ustedes me están argumentando, de lo que ustedes me están presentando. ¿Ya? ¿Cómo van a realizar la síntesis las personas que van a elegir hacer una síntesis? Tienen que realizar el siguiente formato. Primero que todo, tienen que tener claro la lectura, comprender el texto a cabalidad, es decir, la- de la- del texto que van a realizar la síntesis, tienen que conocerlo, ya tienen que haberlo desglosado, tienen que haber entendido cuáles eran las ideas principales, cuáles eran las ideas secundarias, de tal manera de poder identificar los argumentos más importantes, es decir, las ideas principales y las ideas secundarias más importantes con las que ustedes van a poder presentar sus síntesis. Entonces, conocer la lectura a cabalidad, entenderla, comprenderla e haber identificado las ideas principales y las ideas secundarias. Como segunda etapa de cómo hacer la síntesis, van a ustedes seleccionar esta información. ¿Ya? Entonces, una vez que hayan comprendido a cabalidad el texto, que hayan seleccionado lo más importante, ustedes van a identificar cuál información van a utilizar. Es decir, cuáles de todas estas ideas principales son aquellos argumentos que son más sólidos para poder conseguir su objetivo, que es persuadir al lector de la opinión que ustedes están presentando. Recuerden que la síntesis es un tipo de texto argumentativo, ¿ya? Y la tercera etapa es la redacción de la síntesis propiamente tal, donde ustedes van a redactar la síntesis utilizando las palabras propias del autor, pero dichas desde su forma de interpretar, ¿ya? Es importante que la síntesis sea breve y que sea concisa, o sea, no se explaya, es una síntesis, ¿ya? Es más pequeña que un resumen, ¿ya? La diferencia es que acá ustedes van a reflejar las ideas principales presentándolas desde su propia eh, parafraseando, o sea, con sus propias palabras, pero respetando las palabras o la opinión o el objetivo del autor. Entonces, las tres etapas para hacer la síntesis: leer comprensivamente, identificando los argumentos que van a utilizar, que son las ideas principales y las ideas secundarias. Segunda etapa, seleccionar la información, reconociendo la estructura jerárquica y cómo van a ir
estas ideas principales, es decir, el orden en que van apareciendo para respetar la idea principal del texto. Y en tercera instancia, redactan su síntesis, eligiendo aquellos argumentos que son más relevantes, respetando el objetivo del autor, pero expresándolo con tus propias palabras, ¿ya? Así entonces haces una síntesis. Ahora existe el otro tipo de texto argumentativo, que es el que también pueden hacer ustedes, que es el ensayo. El ensayo, a diferencia de la síntesis, ya es una reflexión personal. Aquí ustedes sí expresan su opinión. Recuérdense, en la síntesis ustedes estaban en el fondo presentando la opinión del autor con tus propias palabras, pero seguía siendo la reflexión del autor. ¿Ya? Ustedes estaban solo parafraseando, pero siempre respetaban la opinión del autor. En cambio, en el ensayo no. En el ensayo ustedes van a presentar su propia reflexión personal, ¿ya? Entonces, un ensayo es un tipo de texto donde ustedes van a exponer de una manera analítica su perspectiva sobre un tema específico. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes, una vez que hayan leído, comprendido el texto, ustedes van a organizar lo que van a presentar de una manera donde ustedes van a exponer su propia opinión sobre lo que leyeron. ¿Ya? Perdón. Entonces, van a ustedes de una manera estructurada, eh, respetando todos los pasos que tienen que hacer, que los vamos a revisar a continuación, para poder realizar su ensayo, van a ustedes poder presentar las ideas que leyeron en el texto, pero desde su punto de vista. Un ensayo tiene introducción, tiene desarrollo y tiene conclusión. Recuerden que el ensayo es un tipo de texto argumentativo. Entonces, es un texto que tiene una estructura formal en el aspecto que tiene introducción, desarrollo y conclusión, donde ustedes van a persuadir al lector de lo que ustedes opinan sobre lo que leyeron. ¿Me entienden? Ahora, ¿cómo van a hacer un ensayo? ¿Cómo vamos a hacer un ensayo con respecto al texto? Las personas que en su tarea decidan hacer un ensayo, lo primero que van a hacer es, al igual que en la síntesis, van a leer atentamente el texto. Ya en este texto, ustedes, en la medida en que van leyendo, van a ir tomando nota de lo más importante, ¿ya? Para poder identificar aquellos aspectos del tema, aquellas ideas que les van a servir para argumentar. Después ustedes van a hacer una lluvia de ideas, ¿ya? Donde van a apoyarse de las notas que ustedes tomaron para poder ir analizando qué les sirve, qué no les sirve y en el fondo van a poder utilizarlas para dar énfasis a lo que ustedes más quieren argumentar. También tienen que tener en cuenta que la estructura para escribir un ensayo siempre, como les decía, tiene eh, tienen etapas. Los ensayos siempre comienzan con una introducción, donde es la salida del tema. Ahí ustedes van a explicar de qué se trata lo que van a escribir, sobre qué
están realizando el ensayo, sobre qué texto están realizando el ensayo, con qué propósito lo están realizando y cuáles son los pasos que van a realizar para poder desarrollar su ensayo. Entonces, explican el qué y el para qué, ¿ya? Em, Luego van al desarrollo donde van a realizar el paso a paso y donde van a escribir el texto que es la médula principal de lo que ustedes opinan de acuerdo al texto que ustedes leyeron, ¿ya? Ahí, en esta parte del desarrollo, en el ensayo, pueden incluir citas de algún autor o citas del mismo texto para poder sustentar lo que ustedes están argumentando. Recuerden que es un texto argumentativo donde ustedes están convenciendo, persuadiendo al lector de lo que opinan. Entonces, para sustentar sus argumentos, pueden utilizar en esta parte del ensayo, estamos en el desarrollo, pueden utilizar citas. Luego, van a redactar la conclusión que es la reflexión final de su ensayo, donde van a entregar la idea principal que han obtenido luego de haber redactado su ensayo y cuál es la idea principal y el mensaje que quieren transmitir a partir de la presentación de tu punto de vista. Recuerda que cuando haces un ensayo, al final lo que están haciendo es presentar tu punto de vista acerca de un texto. Si no quieres presentar tu punto de vista, si no quieres hacer una reflexión personal y más bien quieres presentar el texto de manera resumida, lo más importante, parafraseando, pero manteniendo la idea principal, entonces desarrolla una síntesis. ¿Ya? De lo contrario, si quieres hacer algo más personal, haces el ensayo. Y finalmente, luego que ya tienes estructurado tu ensayo con tu introducción, tu desarrollo, tu conclusión, vas a revisar las conclusiones y te vas a asegurar que tu conclusión responda al objetivo que tú planteaste en la introducción. De esta manera vas a hacer una relación entre introducción y conclusión y vas a ver que ambas sean coherentes, ¿ya? Que la conclusión responda al objetivo que se plantea, el para qué tú vas a hacer el ensayo, lo responda en la conclusión. Recuerda que en la introducción tú planteaste para qué vas a hacer el ensayo. Entonces, de esta manera tú haces un ensayo. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia principal entre síntesis y ensayo? Es que la síntesis, como les decía, el objetivo principal es presentar el texto de una manera resumida, pero combinar con información de diferentes fuentes, presentando el panorama a nivel más global del tema que se está presentando sin emitir juicios de valor, es decir, sin dar tu opinión personal. Solamente tú presentas las ideas principales, presentas el objetivo que presenta el autor, puedes parafrasear, pero siempre eh, vas a respetar el juicio personal del autor. ¿Ok? En cambio, el ensayo no es un resumen, no vas a presentar la idea textual del autor, sino que vas a presentar una reflexión personal acerca del tema que presenta el autor. Vas a argumentar en base a juicios de valor, en base a tu opinión sobre el tema que ha planteado el autor. ¿Ok? Y en este ensayo vas a respaldar con citas
que te van a permitir sustentar el argumento que tú estás utilizando. Esa es la diferencia entre un ensayo y una síntesis. Ya, ahora siempre al, al redactar un texto, y esta es la segunda parte de la tarea que ustedes tienen que hacer, tienen que presentar la parte de lo que es la planificación de lo que vas a escribir. Entonces, esta etapa mm, de la redacción que se llama el plan lector, el plan del texto que tú vas a desarrollar, eh, tiene tres etapas básicas. La primera es la planificación de lo que vas a escribir. La segunda es la textualización, que la vamos a ver como la redacción. Y la tercera es la revisión de lo que estás escribiendo. Pero siempre antes de redactar, siempre antes de escribir tu texto original, tú tienes que tener claro y tienes que pensar en forma analítica, tienes que organizar y tienes que evaluar lo que vas a escribir. ¿Ya? Entonces vamos a tener en cuenta que la redacción en el fondo es el arte de ordenar el pensamiento eh, y hacer tus ideas, hacerlas escritas. ¿Ya? Entonces, este acto de redactar va a fortalecer tu pensamiento crítico desde el hecho que tú vas a incluir en este proceso y utilizar habilidades del pensamiento que son habilidades cognitivas superiores como el pensar, el analizar, el organizar y el evaluar. Entonces, la redacción de un texto no es al azar. Ya la redacción de un texto tiene tres etapas básicas y estas etapas son planificación, textualización, que es la redacción, y la revisión. Ya, para poder realizar este proceso de redacción, entonces dijimos que teníamos que tener la primera etapa, que era la planificación, que es en el fondo un paso principal porque te va a permitir establecer los objetivos del texto. Ya en esta etapa de la planificación, aquí estamos, es cuando nosotros vamos a generar las ideas. ¿Ya? Entonces, en esta etapa de generar ideas, vamos a analizar la situación. Vamos a analizar la situación a partir de todas las ideas que vamos a generar para poder presentar el texto que queremos redactar, porque nosotros queremos presentar un tema en específico. Entonces, cuando estemos elaborando este proyecto, elaborando este tema que vamos a presentar, para poder elaborarlo, primero vamos a tener que analizar y generar ideas. Aparte, lo que tenemos que hacer es documentarnos para poder tener información a cabalidad de lo que vamos a redactar. Ya es un proceso, como les decía, fundamental porque esta parte de la etapa de la redacción es en el fondo donde nosotros vamos a construir el esqueleto de lo que vamos a redactar. Tenemos que tener claro los objetivos, para qué vamos a escribir. Tenemos que tener claro cuáles son las ideas que vamos a presentar, las ideas principales, las ideas secundarias. Tenemos que tener claro el vocabulario que vamos a utilizar, para quién vamos a escribir, con qué propósito, ya qué es lo que pretendemos conseguir al escribir. Y obviamente, en base a todo esto, vamos a elegir el tipo de texto que vamos a escribir. Ya, luego de esto vamos a pasar a la segunda etapa, que es la redacción, que la vamos a conocer como textualización, donde vamos a poder ya seleccionar las ideas, ordenar estos bosquejos que nos vamos a hacer en la primera etapa, que es la planificación, para poder transcribir
las ideas de los bosquejos, hacerlas concretas en esta redacción donde vamos a hacer el proceso de linealizar las ideas para finalmente poder eh, realizar la tercera etapa del proceso de la redacción, que es la revisión, donde vamos a evaluar y vamos a corregir el texto viendo qué ideas podemos mejorar, qué ideas o conceptos vamos a eliminar completamente o cuáles podemos cambiar, ¿ya? Eh, Al hacer el análisis de todo lo que tenemos que realizar en la etapa de la planificación, antes de escribir el texto, cuando estamos planificando, cuando estamos haciendo el bosquejo de lo que vamos a escribir, tenemos que tener claro, recuerden, el tema. El tema es las ideas, los conceptos, el título, eh, lo que vamos a escribir, el objetivo, ¿ya? Receptor, ¿para quién voy a escribir? Situación, ¿en qué contexto voy a escribir? El propósito, ¿qué deseo lograr? ¿Por qué? ¿Para qué estoy escribiendo? Y el asunto es el mensaje que quiero transmitir. Entonces, antes de escribir, ustedes deberían contestarse todas estas preguntas, el tema, el receptor, la situación, el propósito y el asunto en la etapa de la planificación. Ya también en la etapa de la planificación, una vez que tengo ya las respuestas del tema, de las ideas principales, el objetivo, el público para quien voy a escribir, ya el tipo de texto que voy a utilizar, yo puedo realizar un bosquejo. ¿Qué es lo que es un bosquejo? Un bosquejo es un esquema que debe ser resumido, debe ser escueto, debe ser flexible porque te debe permitir poder hacer modificaciones en la medida que tú lo vas diseñando. Te vas a apoyar principalmente en un tema principal. Ya un bosquejo es un trazado libre de lo que tú vas a realizar. O sea, en el fondo es como dejes fluir tu imaginación, transmitiendo tus ideas, plasmándolo en el papel, donde vas ahí esquematizando de una manera clara, concreta, resumida, flexible, las ideas que vas a presentar. Puedes partir del título y luego puedes venir con las ideas principales. De las ideas principales pueden hacer la secundaria, el objetivo, el público, etcétera. Cosa que tengas claro, una idea que tengas claro el bosquejo principal de lo que vas a diseñar. Ya recuerden que en el bosquejo se debe conservar cuáles van a ser las ideas principales y las ideas secundarias de lo que tú quieres presentar, ¿ya? O puedes realizar ya un esquema con más estructura, no tan libre como un bosquejo, y puedes utilizar organizadores gráficos o mapas, bueno, dentro de los organizadores gráficos están los mapas conceptuales, están los mapas mentales. Nosotros, si recuerden, lo vimos la semana anterior, así que utilicen lo aprendido. El hacer organizadores gráficos está dentro de la etapa de la planificación y ahí mismo pueden estructurar de manera jerárquica lo que quieren escribir. Pueden partir del título, como les decía, pueden después partir a quién quieren dirigirse, a qué tipo de espectador, y qué tipo de texto quieren desarrollar, cuáles son las ideas principales que van a desarrollar, cuáles son las ideas secundarias, etcétera. Ya, de esta manera van a ir poder diferenciar de una manera visual, tanto en el bosquejo como en el organizador gráfico, van a poder visualizar las ideas principales y las ideas secundarias de las que ustedes quieren presentar, de tal manera de poder
poder cumplir el objetivo que ustedes quieran transmitir al realizar su texto, ya sea una síntesis o ya sea un ensayo. Recuerden que el objetivo en el fondo debería ser, si quieren presentar un resumen del texto, hagan una síntesis. Si quieren presentar una opinión reflexiva personal, hacen un ensayo. ¿Ya? Una vez que ustedes hayan hecho este bosquejo de las ideas principales, del objetivo, del tema que quieren presentar, entonces van a tener claro estos elementos para poder pasar a la etapa de la redacción. Tienen claro ya los temas, tienen claro los objetivos, tienen claro la red que se va a dar entre las ideas principales y las ideas secundarias y también tienen claro qué bibliografía van a utilizar como apoyo en caso que obviamente sea necesario. Ya una vez que ya pasaron de la etapa de la planificación, eh, recuerden que en la planificación tenían que tener claro, especificar, identificar el tema, el público, el propósito, ya el objetivo, y esto plasmarlo en un esquema, ya sea un bosquejo, un organizador gráfico. Una vez que tengan esto claro, este bosquejo, ustedes lo van a hacer, lo van a llevar a la redacción de una manera escrita. Entonces, la redacción es la manera en que ustedes van a expresar de una manera clara y coherente las ideas que ustedes habían bosquejado. Entonces, lo que tienen que hacer es, en esta expresión clara y coherente, tienen que seguir la estructura de las ideas que ustedes esquematizaron. Tienen que respetar, obviamente, las ideas principales y las ideas secundarias de tal manera que presenten un hilo conductor entre los argumentos que están presentando en una estructura lógica. Ya cuando ustedes vayan a hacer la redacción de su texto, recuerden que según el texto que van a elegir, tienen que desarrollar cierta estructura. Si ustedes eligen hacer un ensayo, recuerden que la estructura lógica de la redacción del ensayo va a incluir una introducción, un desarrollo y una conclusión, donde la introducción tiene que ser coherente a la conclusión y la conclusión tiene que dar respuesta al objetivo que se presenta en la introducción. En la síntesis no hay introducción, desarrollo y conclusión, pero sin embargo las ideas tienen que presentarse en la misma estructura lógica de hilo conductor en que se presentan en el texto original. ¿Ya? Eso es en cuanto a la redacción. En esta parte, ustedes tienen que revisar, obviamente, la redacción y la ortografía que sea literal y la ortografía que sea de redacción. Ya, cuiden el uso de su vocabulario, cuiden el uso, obviamente, de las mayúsculas, el tilde, cuiden el uso de la ortografía, porque recuerden que la ortografía es su carta de presentación y cuiden que su redacción sea coherente, que se entiendan. Ya cuiden el uso de la ortografía puntual, utilicen bien los puntos, las comas, ¿ya? Para que no cambien el sentido de lo que ustedes quieren expresar. Recuerden que la puntuación es tan importante porque una coma te puede cambiar inmediatamente el sentido de lo que tú estás redactando. Así que chicos, cuidado con eso. Ya, la tercera etapa de lo que es la etapa del plan textual, es decir, eh, para poder redactar con éxito un texto original, es la revisión.
Esta etapa es súper importante porque recuerden que la primera etapa era la planificación, la segunda etapa era la redacción y la tercera etapa viene la revisión, donde ustedes van a revisar, tal como dice la palabra, revisar que lo que ustedes han planificado es efectivamente lo que están escribiendo. Revisar que tu redacción esté acorde a la estructura jerárquica que hiciste en tu organizador o en tu bosquejo. Ya revisar que la puntuación no te vaya a cambiar la idea como la estás presentando y no como la estás redactando. Tienes que revisar en el fondo si se cumplen todos los aspectos que tú te has propuesto realmente transmitir. Ya tienes que para esto realizar estas preguntas. ¿Hay coherencia entre los diferentes apartados del texto? Es decir, ¿es coherente la introducción con el desarrollo y la conclusión? En el caso de haber redactado un ensayo y en el caso de redactar la síntesis, ¿hay coherencia entre los párrafos y lo que se está presentando con el orden del texto original? Segunda pregunta, ¿las palabras empleadas están escritas correctamente? Revisar la ortografía, el lenguaje técnico que van a utilizar, ¿ya? Tercera pregunta, sintácticamente, ¿las expresiones están bien construidas? Se refiere a la construcción de la oración en sí, ¿ya? Es decir, cómo voy a construir, qué verbos voy a utilizar para construir mi oración, ¿ya? Cuarta pregunta, ¿hay casos de impropiedad y ambigüedad? Es decir, no es coherente, eso es lo que te estaba preguntando, ya que hay ambigüedad de algunos términos o de algunas ideas. Em, una, dos, tres, cuatro, cinco, quinta pregunta. ¿Los pronombres y artículos mantienen la referencia? Es decir, si en el texto me están hablando de el objeto, yo no puedo en mi síntesis o en mi ensayo hablar de los objetos. ¿Entiendes? O sea, es algo muy lógico, muy coherente. Y última pregunta, ¿hay unidad en la presentación de las ideas? ¿Hay coherencia en la presentación de las ideas? Todas estas son ideas de cómo tú puedes ir preguntándote, cómo tú puedes ir revisando de una manera esquemática, de una manera ordenada tu texto. Ahora, vamos a ver ejemplos de cómo revisar. ¿Ya? Y esto es lo que tienen que presentar en tu tarea. Tú tienes que presentar en la segunda pregunta de la evaluación de la semana, tienes que presentar esto en el fondo, que es la revisión estructurada, hecha concretamente, ya donde se muestre las correcciones que has ido realizando. Ya tienes primero la primera etapa de la planificación, se muestra el esquema, se muestra las ideas principales, se muestra absolutamente todo lo que tiene que ver con la organización de para quién va a ir el tema. Luego, en lo que es la redacción, ya armas tu texto y aquí este ya está redactado, sería la segunda etapa, la redacción, y esto que está en colores, en el fondo te da a ti a conocer y te demuestra que tú estás revisando. La revisión se hace a partir de la técnica del subrayado, donde tú vas a subrayar aquellas ideas, ya sean principales o ya sean secundarias, que tú quieras modificarle la redacción, por ejemplo, ¿ya? O que quieres cambiar el orden, ¿ya? O vas a eh, subrayar o destacar conceptos solamente. ¿Para qué?
para cambiarlo por un sinónimo que esté más adecuado, que sea más contextualizado a lo que tú estás escribiendo, etcétera. ¿Ya? Entonces, esta es una forma de demostrar que tú estás desarrollando la revisión del texto. Utiliza para tu revisión, destaca las ideas principales o los conceptos con diferentes colores para que no te confundas. Puedes utilizar la técnica del subrayado y de las notas al costado. Ya, puedes utilizar una plantilla para lo que es la revisión donde vas organizando eh, tu texto y puedes anotar el tema del texto y escribes el nombre, puedes anotar el título que utilizaste, que elegiste, puedes también anotar dónde realizaste la búsqueda, etcétera. Los argumentos que tú estás utilizando para poder sustentar tu opinión, ¿ya? Y cumplir en el fondo el propósito de tu texto argumentativo, que es persuadir al lector. Y finalmente puedes ir anotando todo lo que tiene que ver con las ideas principales y tanto los adjetivos valorativos que utilizaste como los conectores textuales. Ya, es decir, haces una revisión completa de lo que sería tu texto, de una manera que puede ser estructurado a partir de una plantilla, como esta plantilla, este ejemplo de plantilla para la redacción de un texto argumentativo, que es este que está acá, o de una manera que es de redacción libre, donde tú vas viendo en la misma redacción de tu texto qué qué ideas vas a destacar y así vas a poder identificarlas para modificar. Chicos, esto es lo principal en cuanto a la materia. Espero que les haya servido, que les haya quedado claro y que no se pierdan en lo que es las respuestas de su evaluación, específicamente en la pregunta número 2, donde tienen que presentar la revisión de su texto, y esta revisión, recuerden, tiene que estar basada en las tres etapas de la estructura de su texto, que es la planificación, la redacción y la revisión de la redacción del texto que van a construir. Bueno, chicos, espero que les haya servido. Recuerden hacer la reflexión metacognitiva, que aprendieron, cómo aprendieron, para qué aprendieron y dónde y cuándo pueden utilizar lo aprendido. Mucho éxito y vamos que se puede.